Vamos a orar primero para poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, queremos rendir todo nuestro ser delante de ti. Reconocemos nuestra incapacidad, nuestra impotencia y nos rendimos a ti, mi Dios, para que tú crezcas en nosotros, para que tú te manifiestes. Como decía el apóstol Pablo, y lo decimos nosotros también, contigo estamos juntamente crucificados. Y ya no queremos vivir nosotros, sino que tú vivas en nosotros. Y que cada paso que demos, cada cosa que vivamos, la vivamos en el poder tuyo, en tu nombre, Señor. Háblanos en esta noche, muéstranos de tu palabra o a través de ella tu gracia y tu poder en nosotros. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Voy a preguntarles, ¿cuántos se saben Segunda de Crónicas 7:14 de memoria? Disculpen, nos dice Ale, pero no. No, de veras, ¿cuántos se saben Segunda de Crónicas 7:14? Es el texto que estamos estudiando desde hace como 6 semanas. A ver, échale, a ver. ¿Cuántos se lo saben, hermanos? A ver, quiero que levanten su mano. Bueno, pues ahora le vamos a hacer como en la escuelita. Allá está, por si no se lo saben de memoria. En sus Biblias también está. ¿Sí? Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sí? Se los voy a dejar de tarea para que dentro de 8 días ya se lo sepan. Y lo voy a preguntar. ¿Sale? No sé, es que estamos estudiando este texto. Ya Beto habló, fíjense, ahí en la Biblia vamos a encontrar, alguien las contó y dicen que son 700, y ya se me fue el número, pero 700 y pico de promesas que vienen en la Biblia de parte de Dios. Alguien una vez las contó, ¿no? Y dentro de esas promesas hay unas promesas que son condicionadas. Algo tenemos que hacer nosotros para que esa promesa de Dios se cumpla. ¿Sí? Hoy hay otras que son incondicionales o unilaterales, solo Dios las hace y nosotros no tenemos que hacer nada. Y este texto de Segunda de Crónicas 7:14 es una promesa de parte de Dios condicionada. ¿Sí? Esa palabra condicionada la podemos encontrar cuando dice entonces. ¿Sí? Primero Dios nos pide que como pueblo suyo nos humillemos. ¿Sí? Después que oremos. ¿Sí? Que busquemos su rostro. ¿Sí? Que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Entonces Dios va a proceder a hacer algo, ¿sí? Con eso que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? Entonces ya va a perdonar, ¿sí?, nuestros pecados. ¿Sí? Va a sanar nuestra tierra. Y entonces hemos estado estudiando ya la parte que nos corresponde a nosotros de humillarnos, ¿sí? De tratar de bajar hasta lo más bajo, ¿sí? Para reconocer nuestra posición ahí delante de Dios, ¿sí? Y desde ahí clamar como aquel publicano que no era capaz ni de levantar la cara y reconocía su condición y le decía a Dios que tuviera misericordia de él, que era un pecador. ¿Sí? Reconocía esa condición, pero fíjense, este texto, aunque lo estamos estudiando como por partes, no puede separarse. O sea, no es que hagamos nada más una parte y me voy a humillar y ya. Como que es
continuo. Hacer una cosa te lleva a otra, y a otra, y a otra. ¿Sí? O sea, no puede nadie nada más humillarse sin orar. ¿Sí? Y no vamos a poder orar mientras no busquemos el rostro de Dios. ¿Sí? Y cuando suceden esas cosas, entonces viene un cambio en nosotros o una conversión y cambiamos, fíjense. Acompáñenme a Jeremías. A ver, Jeremías 29:11, ¿quién se lo sabe? Vamos a tener que, ahora, a los adultos ya vamos a poner zip colors, pero de adultos. Y van a pasar aquí en la pantalla repitiendo sus versículos, hermanos. Porque los niños yo creo que se saben más que los adultos. ¿Sí les gustaría aparecer los domingos en la pantalla? No, ¿verdad? Porque ya no nos alcanza el tiempo. Bueno, lo podemos pasar entre reunión y reunión. ¿Qué te parece? La media hora que tenemos ahí de descanso. Bueno, dice Dios, porque 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, dice Dios. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que les espera. Pero no queda ahí el texto, ese está bonito, pero dice, y después dice, entonces, también aquí hay un entonces. Dios tiene esos pensamientos, ¿sí? Siempre de bien para nosotros, de paz, no de mal, con una finalidad. Dice, pero entonces, una vez que ustedes reciben esto, dice, me van a invocar y van a venir a mí y van a orar a mí y yo los oiré. Entonces y me buscarán y me hallaréis, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Fíjense. Cuando el profeta Jeremías escribe esta porción, casi se cree que ya es al final de su ministerio, cuando está a punto de ser llevado el pueblo cautivo a Babilonia. Ya había pasado muchos años profetizando la caída del pueblo de Israel o de Judá para ser llevados cautivos a Babilonia. Incluso él ya les había dicho, ya ríndanse. Si quieren preservar la vida, ríndanse. Pero porque él sabía la promesa que veía de Dios, no solo de aquí, sino de más atrás, desde el Pentateuco. Y si cuando ustedes me busquen de todo su corazón, ustedes me van a hallar. Y ¿saben que la primera vez, no sé si pasó contigo, pero sí conmigo? La primera vez que de verdad traté de buscar el rostro de Dios, y entiéndame, aquí voy a tratar de hacer un paréntesis porque a veces las imágenes que nuestra mente capta nos pueden a veces jugar una treta que no es muy buena, ¿no? Fíjense, les voy a preguntar, ¿qué entiendes tú por buscar el rostro de Dios? ¿O qué haces tú cuando estás buscando el rostro de Dios? ¿Qué te viene a la mente? Por ejemplo, buscar el rostro de Dios. Les voy a poner un ejemplo, fíjense. Ahí en el primer capítulo de Apocalipsis empieza a describir, por ejemplo, cómo es Dios. ¿Sí? De bronce bruñido. Casi nos los presenta como un anciano con cabellos blancos. ¿Sí? Y casi siempre nosotros tendemos a echar la imaginación a tratar de darle forma a eso que estamos viendo. Pero Apocalipsis es un libro que nos habla mucho en sentido figurado, ¿sí? En simbolismos, y solo está tratando de describir Juan con las palabras o los elementos más preciosos a Dios. Pero Dios es espíritu, dice la Biblia, y no tiene forma, no tiene cuerpo, no tiene cabellos,
en un sentido. Y por eso les decía, miren, cuando la imaginación nos puede jugar un truco ahí, porque casi todos tenemos, por lo que nos han mandado por medio de la televisión, el cine, películas de Cristo, tenemos como una imagen del rostro de Dios, ¿o no? Y casi siempre nos los presentan con barba, con cabello largo, ¿sí? Y muchos de ellos guapos, ¿no? Ojo claro a veces, ¿o no? Y puedes ver un cuadro, por ejemplo, yo llegué a tener un tiempo un cuadro que me gustaba mucho de Jesús, donde él está abrazando a un hombre, un joven. Yo siempre dije que era drogadicto. No, el cuadro no dice que sea drogadicto, pero yo lo veía como drogadicto, a lo mejor porque me identificaba yo. Y el joven está así como derrotado, agachado, y Jesús abrazándola con una comprensión, con un amor, ¿sí? Pero presenta una imagen, un rostro de Jesús. Y a lo mejor cuando nosotros pensamos en buscar el rostro de Dios, quizás a tu imaginación venga un rostro de cómo te han presentado a Cristo. ¿No te pasa a ti eso? Bueno, no está mal, pero no es eso buscar el rostro de Dios, ¿sí? Exactamente no es eso buscar el rostro de Dios, ¿sí? Pero vuelvo, cierro el paréntesis y vuelvo a lo que decía. Fíjense, la primera vez que yo busqué el rostro de Dios fue porque yo le había dado la espalda a Dios. Y ese darle la espalda a Dios obviamente me trajo consecuencias, ¿sí? El pueblo le había dado la espalda a Dios, aunque Dios les está recordando cuáles son los pensamientos de Dios hacia su pueblo. Lo había elegido no por ser un pueblo diferente, santo y puro, no, nada más porque a Dios le plació elegirlo. Era un pueblo igual que los demás y le plació elegirlo, pero ese pueblo, a pesar de todas las maravillas que vio de Dios, le dio la espalda a Dios. Y después se iban a adorar a los Baales. El otro día le decía a Baal, oye Baal, ¿cuántos adoradores tienes? Se van a adorar a los Baales, ¿no? Y le daban la espalda a Dios. ¿Cómo se sentía Dios? Y les reclama varias veces. Por ejemplo, le dice a Judá, fíjate, tu hermana Israel se prostituyó tras otros dioses y tú viéndola a ella, en lugar de recapacitar, hiciste peor que ella. Le dice a Judá. Y por eso les está diciendo aquí, miren, mis pensamientos no han cambiado para ustedes. Siguen siendo de paz y no de mal. Yo quiero darles un buen fin a sus vidas. ¿Sí? Pero ya va a llegar el momento en cuando ustedes estén en Babilonia, me van a invocar. Y entiéndanme cómo trato de darle una aplicación. Babilonia representa, o Egipto representa estar alejados de Dios, estar cautivos por el pecado. Y entonces cuando sentimos los estragos de haber abandonado a Dios, de las consecuencias del pecado, quieras o no, porque en cada ser humano, hombre, mujer, niño, anciano, existe la idea fundamental de Dios, porque la imagen de Dios en cada ser humano, aunque esté deteriorada, sigue existiendo la imagen de Dios. Él nos creó a su imagen y semejanza. El pecado la deterioró, ¿sí? Pero sigue existiendo. Y hay una necesidad en cada ser humano de una búsqueda de Dios. Y cuando el ser humano está hasta el fondo, va a clamar a Dios. Así sea el peor ateo. Dice un hermano, yo no conozco en el lecho de muerte a un solo ateo. Si nadie es ateo en el lecho de muerte. Si tú a un ateo le ofreces una oración en su lecho de muerte, te la va a aceptar. Mejor toda su vida caminó con bandera de ateo. Pero en el fondo
también tiene la idea de Dios. Y entonces, de esa forma, cuando somos humillados, ya sea que nos humillemos o que las circunstancias nos humillen, ¿sí?, vamos a orar y vamos a tratar de buscar una solución a lo que estamos atravesando, y en un sentido es buscar el rostro de Dios. Estamos buscando su presencia, de la presencia de la que hemos huido durante mucho tiempo, donde nos hemos mantenido alejados y donde nuestra alma se secó. David decía, escribiendo el Salmo 42, mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Así como el siervo clama por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. ¿Sí? Y todos llega un momento en que esa necesidad que tenemos, ese vacío interior, ese sinsentido que tenemos de la vida, nos hace clamar a Dios, y Dios promete: cuando tú clames a mí, yo te escucharé. Yo te voy a oír cuando clames a mí, porque me vas a invocar, vas a venir a mi presencia y yo te voy a oír. Me buscarás y me hallarás, porque ya te quitaste las máscaras, porque me vas a buscar de todo tu corazón. Tu necesidad te llevó a eso. Y sea de esa manera o de la manera que sea, vamos a buscar el rostro de Dios. Y todo este texto nos habla de arrepentimiento. Si pudiéramos encerrar en una palabra todo el texto: arrepiéntete. Alguien que está arrepentido de lo que ha hecho se va a humillar para buscar el perdón de Dios. Va a clamar a Dios, va a orar a Dios, va a buscar o estar en su presencia, ya no se va a alejar de Él. Aunque nos sepamos todos sucios, empezamos a conocer a Dios y sabemos que es un Dios misericordioso que nos va a perdonar. Y aunque no está sorprendido de nuestro pecado, nosotros sí debemos sentirnos sumamente mal de que lo hemos ofendido por nuestro pecado. Y eso va a traer un cambio, una conversión. Porque lo estamos buscando desde el fondo. Tenemos que buscar a Dios de una manera imperiosa. Así como el pueblo de Israel necesitaba buscar a Dios ya en su cautiverio, ¿sí?, y Dios los iba a escuchar. Cuando clamamos a Dios o cuando buscamos el rostro de Dios, es regresar a Dios. De alguna forma vamos a regresar a Él. Mi alejamiento de Dios fue cuando murió mi mamá, y del Dios que yo entendía como me lo habían inculcado. Murió mi mamá cuando yo tenía 14 años de edad, en unas condiciones que fueron muy tristes. 5 meses en estado de coma, se consumió en vida y se murió un día después del Día de las Madres. Fue como el regalo de Día de las Madres, ¿no? La mamá de mi esposa se murió el 10 de mayo, la mía el 11. Eso produjo enojo en mí por falta de comprensión de Dios. Yo tenía una forma de concebir a esa edad a Dios de una manera, como me habían inculcado: tú le pides a Dios y Dios te va a responder. Pero lo que yo pedía, y la Biblia no dice eso. Vas a pedir conforme a su voluntad. Fíjate, vamos al Salmo 105.
Vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice: alabad a Jehová, invoquen su nombre, den a conocer sus obras en los pueblos, cántenle salmos, hablen de todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Busquen a Jehová y su poder, busquen siempre su rostro. Acuérdense de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Y sigue el salmo. ¿Sí? ¿Sabes una de las cosas que también, una vez que nosotros nos volvemos a Dios, que nos hace buscarlo de continuo, es para tener un corazón lleno de gratitud? Para estar recordando todas sus maravillas del pasado, de dónde nos sacó, de todos los milagros que ha hecho en nuestras vidas o en las vidas de nuestros seres queridos. Por eso el salmista decía: hablen de todas sus maravillas. ¿Sí? El apóstol Pedro lo dice de otra manera, ¿no? Dice: hemos sido trasladados de las tinieblas a luz para contar las maravillas de él también. Y entonces aquí el salmista está haciendo un reconocimiento de las obras que ha hecho en su pueblo. Y ahorita hacíamos parte de esto. Buscar el rostro de Dios también es cantarle. Dice el salmista: cántenle salmos, hablen de todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. ¿Y sabes qué? Estar en su presencia es sinónimo de buscar su rostro, es sinónimo de estar orando, ¿sí? Vas a salir diferente de ahí, de ese lugar. Puedes llegar todo deprimido, todo angustiado, en zozobra, con miedo, ¿sí? Pero cuando vas a su presencia, te hace descansar, te refuerza las promesas, ¿sí? Te hace recordar muchas cosas y comprendes que Él está en control de todo. Él nunca se ha descuidado, ¿sí? Y entonces el simple hecho de estar ahí, buscarlo a Él, te va a traer tranquilidad. En estos días, el domingo, que yo ni cuenta me di, estábamos orando arriba. Había orado por mi nieta, porque ya había hablado con ella. Había velado antes, que tenía temperatura. Y cuando vi aquí a mi hijo, le dije: pues, ¿qué haces aquí, Lalo? ¿No? Dice: pues es que tenía servicio y no hay nadie. Dijo: pero ¿y tu hija cómo está? Dice: pues ya, ahí está, más o menos, está bien ahí. Y no me di cuenta, yo estaba orando y en ese momento creo que llegó Lalo con mi esposa y le dijo que ya se iban al hospital con la niña, porque ya le había subido de 40 grados la temperatura, ya tenía 45. Y estando orando, me sentí tranquilo. Ya después, cuando mi esposa me dijo, yo estaba tranquilo. Ayer fue cuando nos habló Dani. Le oía mal su garganta. Abuelo, ¿qué crees? Nusi ya me contagió. Dice: yo también ya tengo la influenza. Ya me dijo cómo fue. Pues agarró su botella de agua que tenía Nusi, tenía sed. Dani se echó agua y yo creo que ahí se contagia. Yo pensé que también yo me había contagiado, porque el domingo fuimos a verla. Yo agarré a mi Nusi y traía su cubrebocas. Dice: pero te voy a contagiar, abuelo. Le digo: contágiame lo que quieras, mija. Y en la noche del domingo para el lunes, yo me estaba sintiendo mal de la garganta. Y en ese momento, digamos, busqué el rostro de Dios. Era de madrugada, empecé a orar. El Señor está en tus manos. Se me fue la molestia, el ardor que sentía en la garganta, ¿no? Y ahorita me está dando ardor. Me regalas agua, pero de resequedad. Regálame agua, ¿no?
Entonces el salmista reconoce esto y nos invita, dice, busquen a Jehová y su poder. Cuando vamos a su presencia, vamos a descubrir ese poder que Él tiene. Vamos a buscar su rostro y entonces recuerdo, Señor, ¿cuántas cosas has hecho? El propio papá de mis nietas, lo que hiciste con Dana. Habían dicho que mejor la abortara. Lo que hizo con Dalles. ¿Sí? Y así podemos empezar a contar sus maravillas y quizás vemos a cada uno de ustedes lo que le acaba de pasar a Shirley. ¿Cómo le pasó lo que le pasó donde le pasó? Porque había alguien que le iba a auxiliar. ¿Sí? Y cada uno de nosotros contamos esas maravillas. Y déjame decirte algo. Y ahora lo puedo ver. Y cuando murió mi mamá, los días me dio mucho gusto escuchar a alguien que decía, mira, uno cree que ya no es fe o que ya tu fe disminuyó cuando tú oraste a lo mejor por un enfermo, un pariente enfermo y se murió. Dice, ¿sabes qué? Ahora tu fe te va a ayudar a sostenerte a vivir sin esa persona. Sigue siendo fe. ¿Y sabes quién te da esa fuerza? Dios, cuando vas a su presencia. Te hace comprender eso, te hace entender que todos tenemos un límite en esta vida y que Él determina cuánto vamos a vivir aquí, poco o mucho. Y que no está en nosotros el decidir. Para nosotros sería mejor que la gente muriera una vez que cumple aparentemente su ciclo de vida. Ya nació, creció, se casó, tuvo hijos, tuvo nietos, se envejeció y ya se muere. Como que nos es más fácil aceptar la muerte así, ¿no? Pero ¿qué tal cuando alguien se muere cuando es joven? Como que cuestionamos a Dios. ¿Por qué Dios? Para Dios ya estaba completo. No necesitaba vivir más. Le dijo Dios, ya vente. Ya hiciste las cosas para las cuales te creé. El propósito mío en ti ya se cumplió. Ya no necesitas vivir más. Me ayudó mucho un libro que leí, que les he recomendado. Creo que ni es cristiano en un sentido así que vendan en librerías cristianas. Lo puedes encontrar en cualquier librería. El libro se llama Señor Dios, soy Ana. ¿Saben cuántos años vivió Ana? 6. Y se murió al caerse de un árbol. ¿Y saben quién era Ana? Una niña. No se sabe si sus padres biológicos o con quien vivía la torturaban, le quemaban cigarrillos en su espalda, la laceraban. Y un día un hombre la encuentra en un puerto en la noche y le da curiosidad a una niñita de como de 4, 5 años aproximadamente, y la encuentra ahí y se la lleva a su casa, y cuando la ve toda mugrosa y hambrienta, le dice a su mamá que la bañe, le descubre todo lo que está quemada de cigarrillos así en su espalda. Y esa noche están ahí, este hombre es el que narra, el que escribe el libro, dice, sentí una rabia contra esa persona que estaba haciéndole a esta niña, y la niña se quedó con nosotros a vivir ya. Dice, ya que le preparamos su cena, su baño y todo, y se la condicionamos una cama, dice, y ya la dejé ahí, le di un beso, le dije que descansara, dice, y antes de salir me dice la niña, Fin, es el nombre que toma él en el libro, dice, Fin, ¿qué pasó, Ana? ¿No vas a orar? Sí, luego, dice, no vamos a orar. Y él se hinca, pero la que ora es Ana, no él. Y empieza Ana, Señor Dios, soy Ana y aquí estoy. Y hace su oración. Cuenta el que narra el libro, dice, oró de tal manera Ana, estoy seguro, dice, yo tenía los ojos cerrados, pero estoy seguro que si los abría, ahí estaba Dios.
Vivió como un año con ellos. Un día que subió al árbol se cayó y se murió. Y tenía una agilidad mental, Ana, que un día le preguntó a Finfín, ¿qué es lo más rápido que existe a la velocidad en el mundo? Y entonces Fin le dijo, la luz es la que corre a mayor velocidad en el mundo, ¿no? Dice, no es cierto, Fin. ¿Cómo? Sí, es la luz. Dice, ¿no sabes qué corre más rápido? Es la sombra. Dice, porque cuando la luz ya viene, la sombra ya va más adelante, ¿no? Así cosas que narra el libro. Si pueden, consíganlo, ¿no? Y eso lo determina Dios. ¿Cuánto vamos a vivir? Y podemos aprender a vivir con eso, con las pérdidas, con las enfermedades, con lo que cada quien tenga en su vida cuando vamos a Dios. Él es el que da fuerza al cansado. Él es el que nos va a ayudar a soportar lo que en apariencia muchos otros no soportarían. Cualquier cosa que sea. Él da fuerzas a cada uno de nosotros. No sé. Una forma de buscar el rostro de Dios es familiarizarse en la forma que Él ha ayudado a su pueblo en el pasado. En la Biblia vamos a descubrir a un Dios amoroso que siempre nos espera con los brazos abiertos a que nosotros lo encontremos. Eso vamos a descubrir en la Biblia. Él siempre está ahí. Pero somos nosotros los que debemos tomar la iniciativa de irlo a buscar. Él no va a cambiar su posición, Él no va a dejar de cumplir sus promesas. La invitación que nos hace Dios es buscar su rostro porque Él quiere que lo conozcamos más. Y buscar su rostro es incrementar nuestro conocimiento de Él. Estar ahí en su presencia. Fin. Acompáñame al libro de Santiago, a la carta que escribe el apóstol Santiago, capítulo 4. Verso 8. Desde el 6 vamos a leer hasta el 8. Dice, pero Él, refiriéndose a Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. ¿Encuentran alguna similitud con Segunda de Crónicas 7:14? Acercarse a Dios requiere que nosotros hagamos determinadas cosas al buscar su rostro. No solo es ir a Él, sino es empezar a hacer lo que ahí nosotros reconocemos que tenemos que hacer. Fíjense los pasos que nos da Santiago para encontrar la gracia o encontrar en el rostro de Dios lo que tenemos que hacer. Dice, primero, Dios resiste a los soberbios. No podemos ir con una actitud arrogante delante de Dios. No podemos ir como el fariseo que dice, Señor, porque además la parábola dice, la que contó Jesús ahí en Lucas 18, dice, el fariseo se paró delante de Dios y que oró, dice, no a Dios, oró consigo mismo. Y le decía a Dios, Señor, ¿sí? Yo oro, diezmo, ayuno. ¿Sí? Estaba mostrando sus cualidades. Y después ve al recaudador de impuestos ahí arrodillado. Dice, y no soy como este. No soy ladrón.
¿Tú crees que Dios nos va a oír en una actitud así de soberbia? ¿No? Por eso Santiago dice, ¿cómo Dios nos va a dar gracia? Va a resistir a los soberbios. No vengas. ¿Quieres gracia de parte de Dios? Humíllate. Ten una actitud humilde delante de Él. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Sométete a todos los preceptos de Dios. Sométete. Uno de ellos, por ejemplo, aquí hay algunas casadas y unas que se van a casar. ¿Qué tan fácil es someterse al marido? Es más fácil someterse cuando el marido es un hombre de Dios, ¿no? ¿O no? Y toma su papel y ahí. Pero ¿qué tal si no es? ¿Qué tal si es irresponsable? ¿Qué tal si es baquetón? ¿Te da Dios chance de que no te sometas? No. De una hermana con un pastor, ella le decía, pero es que mi marido no es cristiano, dice, porque le preguntaba a él, ¿usted se somete a su marido? Dice, no, pero es que no es cristiano. Dice, no te estoy preguntando si es cristiano, te estoy preguntando si te sometes a tu marido. Y ponía argumentos y argumentos de lo que hacía su esposo. Dijo, Dios solo dice, sométete. Y someterse a Dios no tiene que ver nada más con la autoridad de Él, tiene que ver también en el plano terrenal. Dentro de la iglesia Dios ha puesto algunas autoridades. A veces nosotros nos enteramos que alguien se va a casar, pero nos enteramos y nos dicen que somos sus pastores. Ni conocemos al galán o a la galana. Y ya se van a casar. ¿Seremos o no seremos? Digo, sus pastores, ¿no? Sus pastores, ¿no? ¿Qué tal sirviendo aquí? Si hay alguien con una autoridad aquí, ¿qué tal te puedes someter a esa persona? Mira, nos han dado ejemplos de sometimiento, por ejemplo, la hermana Marisa y la hermana Rosy. Hermanas que han estado sirviendo por décadas aquí con los niños. De repente pusimos a Isi y a Telma, a veces por separado y ahora juntas, y ellas vienen y se sometieron a la autoridad de ellas, quizás ellas sabiendo más que ellas. Pero se someten. Todo eso tiene que ver con parte del sometimiento que tenemos o debemos de tener a Dios, dice. Sométanse pues a Dios. Ahora, van a venir ataques del diablo. ¿Cómo lo resistes? ¿Lo agarras a bibliazos? ¿Por qué? Fíjate, una de las formas en que el diablo nos va a atacar es presentándonos tentaciones, y la tentación no es pecado. Es una invitación a pecar, pero no es pecado. Es cuando tú cedes a esa tentación, es cuando pecas. ¿Qué tal de repente ayer era cuando estábamos viendo la película? Estábamos viendo una película que se llama Toca la flauta, no sé si ya la vieron. Y entonces el pastor que estaba ahí les hace una pregunta a sus alumnos que no se han convertido ninguno más que una, es creyente. Y les hace una pregunta, a ver, ¿qué harían ustedes si les dan cambio de más? No, pues yo me lo quedo, ¿no? Todos decían, yo me lo quedo. ¿Aquí qué haríamos? No me contestes.
¿Qué haces cuando un día te dan cambio de más? Un día un pastor contaba esta anécdota. Dice que el lunes, después de predicar su sermón el domingo, el lunes tenía un compromiso y salió y arrancó su carro, pero no jaló. Y ya se le hacía tarde para irse. Y así como algunos pastores de aquí, a veces no sabemos lo que es subirse al metro, un camión. Y un día que me subió un camión, yo doy mi dinero y esperaba que tomara el chofer mi dinero y me diera cambio, ¿no? Dice, no, échelo ahí. ¿A dónde? Ahí, échelo. ¿Y qué no da cambio? Porque trae una moneda de 10. No, pues si no trae cambio, pues le va a costar 10 pesos, ¿no? Entonces este pastor así, dice, él cuenta que hacía mucho que no viajaba en camión. Y entonces su carro descompuesto, dice, no me puedo esperar más, ¿no? Dice, ni modo, dejo mi carro y me voy en camión. Y se subió al camión, pero en ese entonces sí daban cambio los camiones. Sacó un billete de baja denominación, se lo dio al chofer y el chofer le dio cambio de más. Y cuando el pastor lo tomó, dice que él cuenta esa anécdota, dice, pasó por mi mente este pensamiento, Dios me bendijo. Dice, y estaba a punto de guardármelo, pero también el espíritu me redarguyó. Dice, y en ese momento le dije al chofer, oiga, me está dando de más. Y el chofer voltea y le dice, sí, pastor, yo asisto a su congregación y el día de ayer usted habló sobre la integridad y solo quería probar si usted practica lo que predica. Le tomó el dinero y dijo, gracias. Tragó saliva el pastor, ¿no? ¿Vivimos lo que predicamos? Entonces van a haber cosas que el diablo va a traer a nuestras vidas. ¿Sí? ¿Quién se va a poder enterar? A veces también a otro pastor le escuché esto contar, no sé si era de él o de otro pastor. Él decía que una vez salió de viaje este pastor a trabajar, lo mandaron del trabajo que él tenía a otro lugar. Y donde se hospedó, le ofrecieron en el hotel los diferentes servicios que tenían, y dentro de esos servicios tenían, no les llamaban de prostitución, sino de damas de compañía. Y le enviaron una mujer a su cuarto y le tocó a ver si quería que pasara. Y este pastor le dijo, no, yo no pedí esto, y le cerró la puerta. Pero se quedó. Sí, híjole. Dice, pues estoy hasta acá solo. Nadie me ve, no está mi esposa. Dice que a los 20 minutos volvieron a tocar. Dijo, otra vez me vienen a ofrecer el servicio. Pero ya había estado él luchando con eso. Dice, cuando abrió la puerta, él no sabía qué iba a hacer. Dice, ¿quién creen que estaba en la puerta? Mi esposa. Me había ido a buscar. Quiso darme una sorpresa de llegar a donde yo estaba. Y ya después pensó, ¿qué tal si hubiera aceptado a la mujer que llegó a ofrecerme sus servicios? Y llega mi esposa y me encuentra ahí. Resiste al diablo. Cuando lo resistimos, llega el momento en que va a huir de nosotros. Si llega y toca el diablo a tu puerta, tú no le abras. Dile a tu Jesús que vive en ti, ábrele tú. No va a querer nada el diablo. Va a huir. Y entonces, una vez que haces esto, digamos, aquí le podríamos poner otro entonces. Dice, acérquense a Dios. Busquen a Dios, busquen el rostro de Dios. Y Él se va a acercar a ustedes. Pecadores, limpien las manos. Y ustedes, los que son de doble ánimo,
purifiquen sus corazones. Y la presencia de Dios o buscar a Dios, el rostro de Dios, nos va a transformar, hermanos, nos va a cambiar, nos va a traer convicción. Y todo lo demás, ¿sí? El sometimiento a Dios, el resistir al diablo, el humillarnos, todas esas cosas nos van a hacer más fácil porque va a estar el poder de Dios en nosotros. ¿Checaron todo lo que estuvimos cantando hoy? Tenía que ver con el tema. No sé si Checo las escogió así, porque ya sabía que seguía del tema. Hay una parte que nos corresponde ahí. Y en la presencia de Dios va a salir más a la luz todas nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras necesidades. Pero es ahí donde se soluciona. Es ahí donde empieza el cambio. Es ahí donde empieza la conversión, la transformación. No luchando solos, no alejados de Él, porque a final de cuentas todo lo sabe Él, lo más mínimo. El pensamiento que cruzó por tu mente y que nadie lo sabe, Él sí lo sabe. A Él no lo puedes engañar. Y estar ahí en su presencia va a iluminar. Y cuando se ilumina, se ve lo sucio. Preguntas, comentarios. Acuérdense que es estudio. ¿Ya se aprendieron Segunda de Crónicas 7:14? Bueno, también les voy a dejar de tarea Jeremías 29, desde el 11 hasta el 13. Preguntas, comentarios. ¿Nada? Bueno, entonces le seguimos. Salmo 24. Fíjate lo que dice el rey David. Versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Estar en la presencia de Dios nos va limpiando cada día más y más y más. Y entonces podemos permanecer ahí en su presencia, en la presencia de Dios. Aquí lo dice David de una forma poética. ¿Quién subirá como subió Moisés al monte a encontrarse con Dios? ¿Quién va a estar en ese lugar santo? Como a Moisés le dijo, quita tu calzado que estás en lugar santo. ¿Sí? Y solo va a permanecer ahí en la presencia de Dios el que esté limpio de corazón, esté limpio en sus manos. ¿Sí? El que no está pensando, elevando su alma a cosas sin sentido, sin valor, vanas. ¿Sí? El limpio de corazón. Ese es el que puede estar buscando constantemente el rostro de Dios. Fíjense, el pecado puede traer también una consecuencia contraria en lugar de buscar el rostro de Dios. El pecado muchas veces nos va a alejar de Dios y no queremos ir a Dios. Casi a veces lo hemos dicho así, ausencia de la gente en la iglesia, sinónimo de pecado. Entra el síndrome de Adán. Hizo Adán, pecó, y lo que buscó era esconderse de Dios. Antes de pecar, podía encontrarse con Dios en el Edén. Estaba Dios y lo veía cara a cara. Pero una vez que pecó, quiere esconder de Dios eso que Dios ya sabe. Por eso cuando Dios le pregunta, ¿sí?, ¿dónde estás, Adán?
No es porque Dios no supiera dónde estaba Adán, era para que Adán comprendiera, bajo su condición ya pecaminosa, en qué posición estaba, en qué lugar estaba. No nos podemos esconder de Dios. Por eso la invitación es, aun cuando pequemos, lo mejor es ir de nuevo a Dios, a la fuente de gracia y de misericordia, a la fuente de perdón. Es ir a Él, no alejarnos de Él. Por eso el salmista dice, bueno, sí, va a estar ahí el limpio de manos, ¿no? El puro de corazón, el que no está elevando su alma a cosas vanas, ni está jurando con engaño. Sí, son como consecuencias de estar buscando el rostro de Dios. Pero si estás haciendo eso mismo, también tenemos que buscar a Dios. Para buscar la restauración, el perdón, para que su espíritu que nos redarguye nos lleve a la confesión, y la confesión nos va a liberar. Por eso dice, tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro, Señor. Espero y confío en que los que estamos aquí seamos la generación o una de las generaciones, quizás 2 o 3 generaciones aquí representadas, que procuremos buscar el rostro de Dios. Insistamos en estar en su presencia, no la idea del rostro de Dios que nos ha presentado Hollywood. Aunque te venga la imagen, pero porque a veces nos ayudan esos cuadros, a veces cuadros que presentan, a veces que hemos visto aquí, por ejemplo, el cuadro de Daniel cuando está con los leones, o sea, nos inspiran, sí, están bien, no están mal, pero no es eso buscar el rostro de Dios, ¿no? Es mucho más profundo de estar ahí en su presencia. Vamos a orar. Señor, mira, quizás aquí haya algunos que como yo, por un tiempo, dejamos de acercarnos a tu presencia, dejamos de buscarte, porque había confusión en nuestra alma, en nuestra mente, porque había enojo, porque las cosas no salieron como nosotros queríamos, porque quisimos quitarte del trono y ponernos nosotros y dictar nosotros las cosas como tenían que ser. Pero llegó el momento en que comprendimos que el rey eres tú y los súbditos nosotros, que tú eres el amo y nosotros los esclavos. Pero más allá de eso es conocer al amo y al rey, ese rey y ese amo que quiere lo mejor para nosotros, que tiene pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que tú esperas que tengamos, Señor. Y todas tus promesas en ti son sí y son amén. Y que aunque en términos humanos a veces no entendamos, siempre nos das lo mejor. Crea en nosotros, Señor, más necesidad de ti, un anhelo más profundo de ir a tu encuentro y estar en tu presencia y deleitarnos ahí. Que podamos decir al igual que el salmista, Señor, que preferimos pasar más tiempo en tu templo, en tu presencia, un solo día quizás, que 1000 fuera de ellos. Que fuera de ti, decía el salmista, no deseo otra cosa en la vida. Que ese sea nuestro anhelo también. Que nada de este mundo nos seduzca, porque nada es comparable, Señor, a estar en tu presencia y a lo que tú eres y representas para nosotros. Muéstranos tu rostro como te lo pidió Moisés. Déjanos ver tu rostro, Señor. Y aunque no se lo concediste a Moisés, pero le concediste ver tu espalda, ahora te pedimos que nos muestres también tu rostro, Señor.
en el nombre de Jesús. Amén.